Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Saludo esta noche a Georgina Gagiola, mi compañera, y les doy un saludo a nombre de Félix Fuentes. Él ha sido operado de una catarata y entonces está en reposo. Esperamos que se restablezca pronto y ya esté en la próxima emisión de Dominio Informativo con nosotros. Georgina, buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Bueno, no cabe duda que la Tierra tiene unos retos que no serían así si no fuera porque en ella habita el ser humano. El pasado 15 de noviembre se registraron los 8,000 millones de habitantes. Es una cifra muy importante, pero los retos que tiene ese número de habitantes son del tamaño del mismo reto que tienen. Jorge. Sí, claro, la verdad es que pues ya llevamos muchos años con con esta amenaza, digamos, del cambio climático, por más que los científicos hacen un esfuerzo, por más que tratamos de prevenir, pues yo creo que los gobiernos todavía no se lo toman muy en serio. Pareciera que es algo que van a dejar a que alguien más resuelva el problema, ¿no? Y estábamos viendo también, pues ya que el Ártico se está disolviendo, el hielo se está derritiendo y que pues en unos años nos vamos a quedar en una situación ya muy grave. Esto quiere decir que al derretirse los edificios de hielo que se desprenden, si esto continúa por el calentamiento global, el nivel del mar va a subir y de acuerdo a lo que tienen los científicos que estudian todo esto, pues los lugares que son de playa van a quedar bajo el agua. No digamos Holanda, que le ha ganado terreno al mar, ¿no? Sí, ni claro. Bélgica. Sí. Pero ¿qué va a pasar con la comida para tantos habitantes? Si en el 2010 se calcula que serán 10,500 millones de habitantes. Es decir, trabajo, salud, alimentos, en el caso de desarrollo social, educación, son retos muy importantes para quienes vivan ese momento. Ahora bien, todos los quienes hemos llegado a una edad, a una cierta edad, tuvimos la oportunidad de ir viendo y viviendo en condiciones diferentes. Hoy las amenazas son natural por el calentamiento global, bélica por la posibilidad de guerras, que ya hay una en Ucrania y Rusia. Además, las pandemias. ¿Cuántos seres humanos mueren al día en el mundo? Se calcula que 300,000, pero nace el doble. Sí, no, bueno, la verdad es que estaba estudiando esta semana el caso de China, por ejemplo. ¿Te acuerdas que en los años 80 hubo esta política de un único hijo, un solo hijo, que las familias no podían tener más de un hijo? Las multaban, las encarcelaban, etcétera. Muy vigiladas, porque además la población de China es de 1.500 millones de personas, casi 1.500 millones de personas. Es la población todavía más amplia, le sigue la India y le está compitiendo, pero bueno, el punto es que debieron haber revertido esta política hace 20 años y entonces ahora su demografía ha cambiado y la gente, porque además la ciencia avanza y también la expectativa de vida se hace cada vez más larga. Crece. Y entonces la gente mayor es más ahora, empieza a ser más, y los jóvenes menos, y también los jóvenes no quieren tener hijos. Vienen de una cultura de no ser más que uno. Exacto, y también ahora entonces China está tratando de que ahora tengan 2 hijos, incluso a veces preocupa que sea obligatorio tener 2 hijos, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que está haciendo China para resolver la escasez de juventud, digamos, a la que se va a enfrentar, es que están construyendo robots para sustituir al ser humano. Pareciera una película de verdad de ciencia ficción. Es decir, en lugar de tener en una familia más de un hijo, es un hijo y un robot o quizá 2. O además, ¿quién va a controlar los robots, no? Sí, es una película de ciencia ficción cuando los robots serie, ¿no? Toman el gobierno, ¿te acuerdas? Porque además, sí, si China tiene el mayor número de habitantes, casi 1.500, le sigue la India, que está casi por alcanzarlo. Ahora bien, dentro de toda esta expectativa de los habitantes del mundo, ¿qué está pasando con las grandes selvas, la Amazonia, lo que es el Congo, lo que tiene que ver con lo que la fauna y la flora que le dan oxígeno a gran parte del mundo,
sigan conservándose, porque la tala, los incendios forestales o los meteoros que llegan a barrer miles de hectáreas con vientos impresionantes, o el mismo fuego que el viento va haciendo más extendido. Eso tiene ahora un convenio entre Brasil, el Congo y otro país de grandes selvas para poder cobrar lo que tengan que poder obtener para conservar todo lo que tienen esas grandes selvas. No, y además, hablando de política, pues Jair Bolsonaro taló no sé cuántos árboles en la Amazonia, y bueno, el río Amazonas es el más largo del mundo, ¿Sí? Y pues ha hecho pues la verdad es que un destrozo de la selva importante, muy criticado. Bueno, aquí también pasa un poco con la selva porque va a atravesar el Tren Maya. O sea, esos lujos, digamos, de seguir invirtiendo en infraestructura a costa de los árboles, de los ríos, de los mares, etcétera, pues es algo que ya no podemos seguir desarrollando, aunque queramos desarrollar empleos y tal, la verdad es que nos está costando la vida y además, como bien dices, a la fauna y a la flora. Ahora bien, todavía más que preocupados, que está el mundo preocupado, están ocupados los científicos en ver de qué manera, si se ha extendido la expectativa de vida, cómo lograr que esa vida, que ahora es más que antes, es decir, la gente tenga una vejez digna de acceso a lo más elemental, ¿no? Claro, porque con lo que te decía de China, por ponerte el ejemplo, pues también se enfrentan a que los gobiernos no tienen el suficiente dinero para seguir dando las pensiones a generaciones que cada vez son más longevos y que son más personas que necesitan esta pensión. No hay gobierno que lo resista. No, no lo hay. Y además, dentro de todos estos retos que hemos aquí enumerado, imagínese usted lo importante, y es oportuno, el cuidado del agua, por ejemplo. Si bien han logrado los científicos avanzar en la desalinización del mar, no le han podido quitar el yodo. Y el yodo en algunos organismos humanos es de una reacción de alergia brutal que puede costar la vida, ¿no? Por eso en las pruebas de contraste la gente debe decir si es alérgica o no al yodo. No, y además, ¿sabes cuál es otro también de los problemas más graves? El plástico, la basura, ¿no? Entonces, el plástico, la basura, acaba terminando, o termina en los mares, en los océanos, y en el fondo del océano. Y entonces, pues los animalitos que viven ahí se empiezan a alimentar por equivocación, por partículas minis que se desintegran, por ejemplo, imagínate una botella, ¿no? De plástico o algo de plástico, porque además estamos rodeados de todo, es plástico, ¿no? Entonces acaba en el fondo del mar, los animalitos se lo acaban comiendo, nosotros acabamos consumiendo a esos animales, y está comprobado ya que te causa cáncer, que te da problemas intestinales, etcétera, una cantidad de enfermedades, porque regresa, digamos, de alguna manera esa basura a tu organismo, ¿no? Y nos sorprende que haya tantas enfermedades provocadas por lo que el propio ser humano tira a la basura. Pareciera mentira, pero conociendo estos datos, no hay un cambio de actitud o de conducta. No hay una respuesta. En el cuidado del agua se hacen esfuerzos, perdón, pero de pronto, en nuestra ciudad, gran ciudad de México, México es el 10º país de población. Las fugas de agua, las tuberías que se rompen porque el drenaje tiene más de 100 años en algunos lugares. Y todo es como una carrera donde la desventaja o el daño le va ganando a lo bueno. Había un aparato o varios aparatos en el sexenio de Miguel de la Madrid, presidente de la Madrid. Ramón Aguirre Velázquez era el jefe, el regente de la ciudad entonces. Había unos equipos de ultrasonido que se colocaban en lugares como el Primer Cuadro, como en colonias muy antiguas, y el ultrasonido decía dónde había una fuga de agua. Se abría el pavimento, se arreglaba y se iba avanzando. ¿Dónde quedaron esos equipos? ¿Quién sabe? Lo cierto es que vaya reto que tiene la humanidad, que tenemos quienes todavía estamos aquí, porque las nuevas generaciones, Luis Donaldo Colosio, en paz descanse, el candidato que mataron en Lomas Taurinas,
decía, el mundo que tenemos no nos pertenece, nos lo están prestando nuestros hijos, ¿qué les vamos a regresar? Y todavía la pregunta no tiene respuesta. No, la verdad es que pareciera que la tecnología va a sustituir al ser humano, ¿no? Y eventualmente pues alguien estará detrás de esa tecnología, pero sí creo que vamos en un camino peligroso en donde pues no solamente nosotros los más grandes pues ya no vamos a estar aquí, pero que ellos, los jóvenes y sus hijos, pues van a vivir en un mundo, la verdad que muy peligroso y desastroso. Sobre todo porque además factores como la violencia, que va en crecimiento y que va extendiéndose en el país de una manera de terror, francamente es gravísimo. Hace muchos años en el Consejo Nacional de Población, un radiodifusor de México, Edilberto Huesca Perrotín, creó una frase que decía, una pequeña familia es una gran familia. Pero una cosa es planear tener pocos hijos para darles lo mejor, o como en China, no tener hijos para tener un robot. Exactamente. Ya nos ganó el tiempo, Georgina. Muchas gracias a usted. Lo esperamos en la próxima semana aquí en Dominio Informativo. Que pase usted un feliz fin de semana de puente y que tenga muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Georgina. Gracias a ti.